Podemos poner a grabar, por favor, ya tenemos la autorización. Pues muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en línea y también de manera presencial, a las alumnas y los alumnos del doctor Víctor Hugo Salazar, que están por ahí conectados también y presencialmente en el aula. Queremos darle la bienvenida a esta sesión a una gran aliada de la causa animalista, que es Sandra Segovia. Muchas gracias, Sandy, por haber aceptado estar en este seminario. Para nosotros es un gustazo tenerte aquí. Cuando te propusimos, varias voces dijeron, sí, claro. Entonces, pues me voy a permitir presentarte para que podamos ya dar inicio a la sesión, ¿no? Pues prácticamente todos la conocemos, pero es puro formalismo esta presentación. Nuestra querida Sandra Segovia de Todos Somos Animales es publicista de formación, es una activista vegana, antiespecista de gran vocación y bueno, como sabemos, ella es fundadora de Todos Somos Animales, que es una organización dedicada a la difusión de la causa animalista, una gran caja de resonancia de todas nuestras causas. Es fundadora también del movimiento México Sin Toreo, que bueno, les comento, es una iniciativa sin precedentes en nuestro país, que nos ha reunido a varias organizaciones animalistas, prácticamente a todas, con esta lucha común en contra de las corridas de toros, ¿no? Forma parte del Consejo Independiente de Animalistas de México. Ha sido la primera animalista en presidir la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México durante el primer Parlamento Animalista en 2024 y en 2015 fue reconocida por la publicación en línea, sin embargo, como uno de los 10 animalistas mexicanos más influyentes y sin duda desde entonces ha sido muy influyente para todos nosotros. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el American Safety and Health Institute and MedAid por la logística de la atención a los animales no humanos en Guerrero. Frecuentemente participa en medios de comunicación, en diversos foros, y es una convencida de que complementar lo legal con lo ético y construir voluntad política y abonar por un activismo organizado son acciones prioritarias para generar los cambios sustantivos que necesitamos. Sandy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a este tu seminario. Hombre, muchísimas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo. Los activistas siempre estamos buscando espacios de intercambio de ideas y nada como este espacio, pues para compartir algunas reflexiones. Así que si me lo permite, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Espero que si me pueden confirmar, si ya están viendo por ahí lo mismo que yo. Ahora sí. ¿Ya estamos? Bueno, miren, cuando Rosy me hizo el favor de invitarme a esta sesión, pues la verdad que me entusiasmé muchísimo porque frecuentemente me uno a estos diálogos que organiza Rosy con muchos especialistas y me parecía pues fantástico venir a conversar con ustedes. Y la verdad es que empecé a pensar sobre qué temas podríamos conversar, ¿no? Y me pareció prudente compartirles algunas reflexiones que desde el activismo he encontrado y que tienen relación con temas jurídicos. Pero antes de iniciar, yo quisiera hacer una aclaración. La aclaración es que yo no soy abogado, así que seguramente los que conocen de leyes podrían hacer algunas mayores precisiones que yo respecto a los temas de los que vamos a hablar, pero sí soy alguien que utiliza las leyes, que necesita entender algunos términos jurídicos para poder abonar a la lucha sobre la que estamos trabajando todos los días y que tiene que ver con los derechos de los demás animales. Así que si por ahí cometo alguna imprecisión, les pido que me den licencia porque algunos temas, pues no soy un experto. Bueno, bien. Sobre lo primero que quiero partir es sobre el concepto de lo que es legal, ¿no? Porque pues muchas personas se amparan en algunas acciones que pueden ser correctas o no, positivas o no, a favor de alguien o no, y se amparan en el hecho de que esas acciones son legales, ¿no? Entonces, legal en realidad son cosas que se permiten porque se encuentran establecidas en una ley
Y bueno, el que estas acciones o estos comportamientos aparezcan en las leyes, pues indica únicamente que no van a ser sancionados por la autoridad. Y lo que busca esta legalidad, digamos, es que todos podamos tener una convivencia sana a partir de algunos conceptos éticos, de algunos conceptos morales que se establecen en las diferentes sociedades. Pero básicamente es eso. Déjenme dar algunos ejemplos. Miren, hay algunas cosas que son legales en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en la India es legal contraer matrimonio con un animal. En Irán es legal poner a la venta tus riñones. En Reino Unido, los hombres pueden orinar en público siempre y cuando apunten a la llanta de su vehículo y tengan la mano derecha, no la izquierda, la derecha, apoyada en el auto. Y en Alaska, por ejemplo, es legal matar osos. Para muchas de nuestras culturas, seguramente estas acciones pueden ser muy sorpresivas, nos pueden llamar la atención, pero son legales, están amparadas en un marco jurídico y no son sancionadas en los lugares donde suceden. Por otro lado, pues hay cosas que son ilegales. Por ejemplo, en China es ilegal rescatar a una persona que se ahoga. En Canadá es ilegal pagar con monedas cosas que valen más de $10. En Singapur es ilegal mascar chicle o fabricar chicle. En Francia es ilegal ponerle de nombre Napoleón a un cerdo. Y en Alaska, ¿se acuerdan que en Alaska era legal matar osos? Bueno, pues en Alaska es ilegal despertar a un oso para tomarle una foto. O sea, es ilegal despertarlo para tomarle una foto, pero es legal matarlo, ¿no? Bueno, la ley es así, ¿no? Las leyes son acciones que se ponen, que se regulan, pero lo que yo quiero compartirles es que sea legal no significa necesariamente que sea correcto, que sea bueno, que sea positivo o que abone para algo. Y es que las leyes pueden ser tan curiosas porque lo que representan son acuerdos sociales. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar dos demandas que fueron reales. En Israel, una señora se levantó muy temprano a la mañana, prendió el noticiario le dijo que iba a haber un clima fantástico, se puso una ropa ligera, pero en lugar de ser un clima fantástico, llovió. Y entonces esta mujer se enfermó, faltó al trabajo y muy molesta demandó a la estación de televisión donde apareció ese reporte meteorológico diciendo que si el reporte no hubiera fallado, ella no se habría enfermado, luego entonces no habría faltado al trabajo. Curiosamente, esta mujer ganó esta demanda y le otorgaron $1,000 a través de un acuerdo extrajudicial. Pero hay cosas más curiosas todavía. En Estados Unidos, por ejemplo, un par de ladrones ingresaron a una estación ferroviaria y al ingresar no tuvieron cuidado de la instalación eléctrica y se quemaron con unos cables. Bueno, estos ladrones que habían entrado inicialmente a robar esta estación ferroviaria presentaron una demanda en el tribunal alegando que aunque eran ladrones, pues la compañía responsable de sus heridas era la compañía ferroviaria. E increíblemente, el jurado estuvo de acuerdo con ellos y les dieron $24.2 millones por sus heridas. A nosotros nos puede parecer que esto está bien, que esto está mal, que esto es increíble, que esto es sorpresivo, pero lo que les quiero decir es que estas cosas son legales. Y lo que yo quiero comunicarles es que algo que es legal no necesariamente es algo correcto o es algo que deberíamos perpetuar. Es solamente un acuerdo que hemos hecho con la sociedad en un momento del tiempo para definir ciertas conductas que se permiten y ciertas conductas que no se permiten. Porque legal solo significa que es algo que está en la ley. Pero como ya lo vimos, hay leyes que son justas y hay leyes que son injustas. Por eso las leyes se reforman de manera continua y en los congresos se discute todos los días sobre qué mejoras o qué modificaciones se deben hacer a nuestros marcos jurídicos. Y por eso también el derecho tiene un principio de progresividad en el cual se establece que los derechos que se obtienen no pueden disminuir con el paso del tiempo, sino solamente se pueden ampliar. Entonces, al hecho de que solo puedan aumentarse, ¿no? O que progresen, se les llama progresividad, lo cual también es positivo porque significa que con todas las reformas solo podemos ampliar o avanzar en la cantidad de derechos que se tienen. Bueno,
esto es el primer paso que quería decirles. Esto es lo que pasa en términos generales con el derecho, ¿no? Con las leyes. Pero ¿qué pasa concretamente con las leyes que tienen que ver con los demás animales? Bueno, en general, y sobre eso vamos a profundizar en los próximos minutos, son leyes especistas. Para quienes no conozcan el término, especismo es una forma de discriminación que tiene que ver con la especie a la que pertenecemos. Es decir, no le damos el mismo trato a individuos de diferentes especies. Por ejemplo, no tratamos igual a un perro que a un cerdo. Y no tratamos igual a un perro que a un ser humano, aun y cuando todos seamos animales. Es decir, un trato discriminatorio diferenciado por la especie a la que pertenecemos. También vamos a revisar cómo estas leyes que están destinadas a proteger a los animales, en realidad lo que hacen es proteger las funciones que estos individuos hacen para las personas, pero no necesariamente proteger a los individuos. Y también vamos a ver cómo estas leyes están absolutamente llenas de contradicciones. Bueno, lo que les decía es eso, que me parece que es lo primero en lo que hay que reflexionar. Nuestra legislación, pero no solamente la nuestra, la legislación prácticamente de todos los países del mundo, es especista. La prioridad de estas leyes no son los individuos, sino los beneficios que representan en muchos casos la explotación de los individuos, la explotación de los demás animales. Les voy a dar un ejemplo. En México existen leyes de protección animal en prácticamente todos los estados del país, excepto en Oaxaca. Y en las primeras páginas de la gran mayoría de las legislaciones vienen las clasificaciones o los tipos de animales que existen. Algunos de los que se mencionan en esa legislación son los que pueden ver en los cuadritos pequeños de la pantalla, ¿no? Animales domésticos, abandonados, ferales, deportivos, adiestrados de asistencia, etcétera. Marcan muchos tipos de animales. Vamos a pensar en un perro, que es un animal que prácticamente todos conocemos. Si yo tengo un perro y lo tengo como animal de compañía, ese perro es considerado un animal doméstico. Luego, entonces, ese perro tiene ciertos derechos. Pero vamos a pensar que yo me canso del perro, le abro la puerta y lo dejo salir a la calle y lo abandono. Ese perro ya no es más un perro doméstico, ese perro se convierte en un perro abandonado. Es decir, este perro pierde muchos de los derechos que tenía como animal de compañía porque ahora es un animal en situación de calle. Pero si en lugar de abandonar ese perro, yo decido ponerlo a correr en un galgódromo, entonces se convierte en un animal deportivo. Y este animal, pues pierde unos derechos y gana otros por pertenecer a esta categoría. Pero si yo decido que este animal ya no va a ser deportivo, sino lo voy a entrenar para que ayude personas con algún tipo de discapacidad, entonces se convierte en un animal de asistencia. Y entonces pierde algunos derechos y gana otros. Y así podríamos irnos a todos los ejemplos que tenemos aquí. Es decir, no se le protege al perro, pero podríamos hacer este ejercicio con un caballo, con una vaca, con lo que ustedes quieran, ¿no? No se le protege al perro por ser un perro, sino se protegen las funciones que ese perro está haciendo para nosotros. Y de hecho ese es el principio por el que se clasifican los demás animales. La protección entonces no depende de que seas un animal o del animal que eres, sino de la función o del uso que se les da. Digamos que si esto lo tradujéramos a animales humanos, es como si dijera, esta ley protege a todos los seres humanos, pero si estos seres humanos son abogados, entonces tienen ciertos derechos o ciertas obligaciones. Pero si estos animales son estudiantes, entonces tienen ciertos derechos o tienen ciertas obligaciones. Si estos animales, así, ¿no? Son amas de casa, etcétera. Es decir, sería una ley que no protegería a los individuos, sino en realidad está protegiendo las funciones que los individuos desempeñan para nosotros. Eso me parece grave y que es algo que tendríamos que corregir. Déjenme darles otro ejemplo. La Ley General de Sanidad Animal es una ley, pues, muy importante, es una ley federal que tiene repercusiones en todo el país.
Y si nosotros revisamos el artículo primero de esta Ley General de Sanidad Animal, vamos a ver que dice muchas cosas, pero fíjense lo que está en amarillo. Dice que esa ley tiene por objeto procurar el bienestar de los animales, así que teóricamente esta sería otra ley que protegería a los animales. Sin embargo, cuando revisamos el artículo 20, inciso 5 de esa misma legislación, esa legislación nos explica que el estado de bienestar de los animales, ¿no? Estos animales a los que se pretende proteger en el artículo primero, se asocia con mayor productividad y beneficios económicos. Y entonces la pregunta sería si esta ley lo que pretende es proteger a los animales o lo que pretende es regular la explotación de los animales en aras de una mayor producción y un mayor beneficio económico. Y claramente los beneficios económicos no benefician a los animales, sino benefician a las personas. Así que es otra ley, ¿no? Insisto, que protege más las funciones o los beneficios que dan a los seres humanos más que a los individuos en sí mismos. Existen otras normativas que son muy importantes y también son de orden federal, es decir, que se cumplen en todo el país. Eh, si quieren ahora que va a ser Halloween y esas cosas, tener una lectura terrorífica, léanse esta NOM 033 SAXO, que es la norma donde se especifica cuáles son los métodos autorizados para dar muerte a los demás animales. Vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de esta normativa, que también definen qué es un animal. Y dentro de las definiciones que hacen de los animales, esta ley reconoce que los animales son seres sensibles, pero además son seres conscientes y que tienen un sistema nervioso especializado. Esto es muy importante porque teóricamente esta normativa debería, ya que reconoce que los animales tienen estas características, ¿no? Debería tomar en cuenta estas características que reconoce para determinar los demás puntos de su articulado. Bueno, también especifica que los animales vertebrados tienen ciertas características particulares como el sistema nervioso central, pero además órganos de los sentidos. Y bueno, también especifica cuáles son algunos tipos de animales, como por ejemplo los animales de compañía, sobre los cuales no existe ningún interés lucrativo ni utilitario, pero también reconoce a los animales domésticos, que son los que viven bajo el cuidado del hombre, pero también reconoce a los animales de abasto, que son los destinados al consumo humano o al consumo animal. Y como ustedes pueden ver ya de primera instancia la definición, ¿no? Las garantías o el tipo de protección que tienen algunos animales versus otros es claramente muy diferente. Y es tremendo, ¿no? Que aun y cuando reconoce las características de los animales y su capacidad de conciencia y su capacidad de sentir, haga diferencias tan marcadas entre unos y otros. Vamos a partir sobre esta misma norma. Esta misma norma establece cuáles son los métodos de aturdimiento y matanza de estos animales, algunos de los cuales son los aturdimientos mecánicos. Normalmente, o lo más común que se utiliza es un pistolete de perno cautivo, es una especie de pistola que se coloca en la parte de la cabeza de los animales para, digamos, atrofiar, la intención es que sea de manera muy rápida, el sistema nervioso central de los animales y con ello dar muerte inmediata. Eh, pero también existen otras formas de matanza que están autorizadas en esta NOM, que es la muerte por corte de yugulares y carótidas, donde lo que se hace es, pues prácticamente desangrar a los animales mientras son conscientes del proceso mismo de su muerte, lo cual me parece tremendo, pero más tremendo cuando se ha reconocido que estas criaturas son seres conscientes y sintientes. Y también, por ejemplo, se hace una diferencia muy importante, ¿no? Cuando se refiere a animales que tienen que ver con animales de compañía. Si se fijan, ya no son estos métodos horribles de los que hemos hablado, sino hablan, por ejemplo, de caballos no destinados para el abasto, animales, insisto, de compañía. Aquí sí hay que utilizar tranquilizantes, hay que utilizar sedantes, hay que utilizar anestésicos. Incluso si ustedes leen este artículo,
habla de que debe haber un médico veterinario responsable del proceso, ¿no? Especificaciones que no existen cuando nos referimos a otros animales o en otros métodos de matanza, ¿no? Y por ejemplo, si estos mismos équidos, ¿no? Tuvieran que ser matados por un tema de emergencia, ¿no? Lo que establece la norma es que la primera opción para hacerlo son los métodos físicos. Los métodos físicos, pues como su nombre lo indica, son esos muy asociados a los golpes, por ejemplo, ¿no? Lo cual es tremendo. Y fíjense que en realidad, pues no hay una protección porque sean caballos en sí, sino por la situación o la circunstancia. De nueva cuenta, la función que los animales desempeñan es clave para la cantidad de derechos que tienen y para la forma en la que son tratados. Otra cosa que es muy común y que también está regulado de manera federal es el transporte o la movilización de los animales, y esto se hace en la norma 051. Fíjense ustedes que esta normativa establece que, por ejemplo, para movilizar a los equinos, caballos, burros, mulas, etcétera, establece que hay cierta altura que deben de tener los transportes, deben ser transportes muy ajustados al tamaño para evitar que los animales brinquen, eso lo dice en el 5.5.5, y dice también en el último inciso de los que les traigo de ejemplo, que para movilizar estos animales, pues son por periodos máximos de 18 horas, seguido de un periodo de descanso de 8, realizado, dice aquí, de preferencia, y cuando una ley dice de preferencia, bueno, se reconoce que no es un tema obligatorio, sino, digamos, si se puede, ¿no? Y de preferencia, dice aquí, en instalaciones adecuadas, pero podría ser prácticamente en cualquier lado. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos la misma norma, digamos, pero lo que establece para perros y gatos, entonces aquí habla de jaulas que no sean espacios muy reducidos para que no tengan posturas incómodas. Si ustedes se fijan en el tema de los equinos, la palabra comodidad no aparece, ¿no? También dice en el segundo inciso que estas instalaciones deben de permitir que los animales se puedan mover libremente, que se puedan recostar. Ya veíamos en el articulado para equinos que decía que las instalaciones deben de ser de un tamaño en el que el equino no pueda brincar, o sea, mucho más eh, eh, pequeñas, ¿no? Y también dice por ahí, en el caso de los animales de compañía, que los transportes deben de tener agua al interior para que puedan tomar y evitar además que los animales se lastimen. Aclaraciones que no se encuentran en el articulado de la movilización de equinos, y la única diferencia es pues que unos son equinos, que otros son perros y gatos, que unos son animales de compañía y otros son animales de trabajo. Entonces aquí se puede ver muy claramente que los derechos que los animales tienen van mucho más en función de las acciones que hacen para nosotros que a su protección como individuos. Ahora bien, la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, pues también tiene algunas contradicciones importantes. Por ejemplo, en el artículo 4 de esta ley dice que son obligaciones de todos los habitantes de esta ciudad proteger a los animales, garantizar su bienestar, darles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo. Vaya, o sea, este artículo 4 es fantástico, pero si nosotros revisamos de esa misma ley, el artículo 51 especifica, ¿no?, en qué casos se puede matar a los animales. Y dice aquí, animales que constituyan amenaza para la salud, para la economía, o lo que por exceso de su especie significa un peligro grave para la sociedad, aunque no determina quién es quien indica, ¿no?, cuándo son un peligro, etcétera. Así que fíjense ustedes que las leyes de protección a los animales son las únicas que indican en qué casos se puede matar al sujeto que están destinadas a proteger. Yo pregunto si estas consideraciones existieran en una ley humana, si nos parecería que en realidad nos protegen, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver, digamos, con las leyes que ya están hechas y que funcionan o que ya están escritas para los demás animales. Pero hay otra discusión que es muy interesante, que tiene que ver con el estatus jurídico de los demás animales. Y este estatus jurídico es, digamos,
eh, cómo son considerados por la ley. Y hay varias opciones o varias posturas respecto al estatus jurídico que deben de tener los animales, que son semovientes, y ahora platicamos de esto, sintientes o sujetos de derecho. Algo que para mí es muy importante compartirles antes de que revisemos el tema de los estatus jurídicos, tiene que ver con la discusión científica al respecto de la conciencia y la sintiencia de los demás animales. Quizá para ustedes, sobre todo los más jóvenes que nos están viendo ahí en el salón del profesor Víctor Hugo, esto no sea muy sorprendente, pero para alguien que empezó a hacer activismo literalmente en el siglo pasado como yo, pues durante mucho tiempo nuestro activismo consistió en explicar o en convencer o en persuadir a los demás de que los demás animales eran capaces de sentir y que eran conscientes de lo que sucedía a su alrededor, pero no teníamos ninguna respaldo científico, ¿no? Que avalara eso que nosotros decíamos y que por sentido común sabíamos que sucedía con los demás animales. Esta discusión, digamos, sobre si los animales son capaces de sentir y si son conscientes, terminó finalmente en el año 2012, cuando un grupo muy prestigiado de neurocientíficos y científicos de diferentes ramas firmaron una cosa que se llamó la Declaración de Cambridge. Esta Declaración de Cambridge lo que hace es confirmar, y lo confirman así todos estos especialistas, que hay evidencias contundentes, ¿no? Que indican que los demás animales no humanos poseen un montón de cosas químicas en su cerebro y en su organismo, ¿no? Que permiten generar estados de conciencia, además de presentar comportamientos intencionales. Y en ese sentido también confirman estos científicos que los seres humanos no somos los únicos que tenemos las bases neurológicas que dan lugar a la conciencia. Y esta declaración de Cambridge establece un parteaguas porque ya, digamos, tenemos el respaldo científico de que los demás animales no solamente son seres con capacidad de sentir, sino son seres con capacidad de conciencia. Y me parece que este principio pues es algo que debemos reconocer cuando estemos trabajando en modificación jurídica para tener estas consideraciones al momento de diseñar o de concluir o de discutir sobre lo que debemos hacer con los demás animales. Otra cosa que fue muy relevante en el año de 2022 se firmó otra cosa que se llama la Declaración de Montreal. Y esta Declaración de Montreal se refiere concretamente al tema de la explotación de los demás animales. Curiosamente, esta declaración no es firmada por científicos, pero sí es firmada por filósofos y expertos en política, más de 500, en más de 40 países, lo cual nos permite tener un respaldo, digamos, también por otra parte del conocimiento, no solamente, digamos, las ciencias exactas, sino también por parte de las ciencias sociales, ¿no? Donde estos filósofos, estos políticos, bueno, después de hacer una serie de análisis muy concienzudos, llegan a la conclusión de que se deben de condenar todas las prácticas que implican tratar a los demás animales como objetos o mercancías. También concluyen que la explotación animal es injusta y que es moralmente indefendible, y que el fin de la explotación animal es el único horizonte colectivo realista y justo para los animales no humanos. Así que en ese sentido, digamos, es muy bueno saber que tenemos no solamente el respaldo de las ciencias exactas, sino el respaldo de las ciencias sociales en relación a la postura que deberíamos de tomar hacia los demás animales. Y apenitas ahora el 19 de abril del 2024, los invito a que lo buscan en Google, se firmó una cosa hermosa que es la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal. Es un documento interesantísimo que invito a todos los que estén interesados en este tema a que le den una revisada. Y bueno, esta declaración lo que hace es complementar lo que teníamos en la Declaración de Cambridge, y lo que hace es decirnos, bueno, confirma este hecho que ya sabíamos de que los mamíferos y las aves son conscientes, pero también plantea una posibilidad muy fundada
de que todos los vertebrados, y aquí les pido que abramos nuestra mente como reptiles, como anfibios, como peces, pero también muchos invertebrados, como los pulpos, los cangrejos y los insectos, que todo este tipo de animales existe una posibilidad muy fundada de que sean conscientes. Y esta declaración de Nueva York, firmada apenas el 19 de abril de este año, también nos refiere que cuando existe una posibilidad realista de conciencia, entonces todos estamos obligados, tenemos una obligación ética de tener en cuenta los intereses de estos individuos y de tener control sobre los riesgos que amenazan a su bienestar. Así es que esta fue otra noticia fantástica para los activistas porque tenemos un argumento más, digamos que no lo decimos nosotros, sino que lo dice la ciencia respecto a las consideraciones que deberíamos de tener con los demás animales. Y les digo todo esto para que ahora sí pongamos en contexto lo que, digamos, dice la ley. La ley plantea que los demás animales son bienes semovientes, es decir, cosas que tienen la capacidad de moverse por sí mismos. Y esto pasa no solo en nuestras leyes, en muchas leyes del planeta. Y normalmente cuando hablamos de bienes semovientes nos estamos refiriendo, o la ley se está refiriendo a animales vivos. Muchas veces es el término que se utiliza para referirse al ganado o a las aves de corral, a los animales de granja, etcétera. Bueno, ¿por qué a los demás animales se les considera bienes? Pues porque pueden tener un valor económico, porque le pueden pertenecer a alguien y porque pueden ser objetos de transacciones comerciales. Es decir, se pueden comprar y se pueden vender. Y por eso mismo, los demás animales son considerados propiedades y por lo tanto están sujetos a todas las normas que existen económicas y del derecho que tienen que ver con la propiedad y con los derechos de propiedad. Y me parece, amigos, todos los que estamos aquí reunidos, que este es el principal obstáculo que tenemos para defender a los demás animales. Porque recordemos que el interés de una propiedad siempre está sujeto al interés de su propietario. O sea, es prioritario el interés del propietario que el interés de la propiedad. Y bueno, este siglo ha sido un siglo de muchos descubrimientos, de muchas postulaciones, de muchos pronunciamientos. Y la Universidad de Toulon en Francia en el año 2017, es una universidad muy prestigiada en materia de derecho, hizo también un análisis jurídico de lo que debería suceder con los demás animales y lanzó una declaración muy revolucionaria. Y entonces estos expertos, juristas, abogados de la Universidad de Toulon llegaron a la conclusión de que los demás animales deben reconocerse, y aquí estamos hablando en términos jurídicos, como personas. Voy a hacer un paréntesis antes de avanzar, porque mucha gente dice que, pues, que los animales no son personas, que por qué vamos a considerarlos personas si no son, etcétera. Solamente esta consideración es en términos jurídicos. Seguramente han escuchado ustedes que en derecho existen las personas físicas y las personas morales, ¿cierto? Por ahí estamos todos de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Las personas morales no son personas, son corporaciones, ¿ok? Eso quiere decir que alguien jurídicamente o algo jurídicamente se puede llamar persona aunque no sea un ser humano. Es una consideración jurídica, nada más. Y la intención es que los demás animales, los otros animales, los que no son humanos, puedan tener esta consideración de persona en cuestiones de leyes y de las herramientas que existen para protegerlos. Si esto sucediera, entonces se pueden reconocer derechos propios a los animales y se puede también considerar los intereses que los propios animales tienen al respecto de su vida y de sus cosas. Y dicen los juristas de la Universidad de Toulon, entonces los demás animales, jurídicamente, insisto, deberían considerarse como personas físicas no humanas. Y estos derechos de las personas físicas no humanas probablemente no sean idénticos a los de las personas físicas humanas porque tenemos, bueno, diferentes características, etcétera, pero al menos esto tendría una amplitud de posibilidades, ¿no? Se les tendría un mayor reconocimiento, pero además ya no serían considerados cosas, lo que sería fantástico y permitiría generar un avance extraordinario en materia de derechos a los demás animales. Ahora bien, en muchos países del mundo
Lo que está sucediendo es que los demás animales están siendo considerados seres sintientes. Seguramente ya lo han escuchado, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13b reconoce a los demás animales como seres sintientes y en ese sentido plantea una serie de deberes, sobre todo éticos, que tenemos al respecto de estos animales. Es muy importante que yo les diga que ser sintiente no es un estatus jurídico, es una descripción. Es como si dijéramos, reconoce que los demás animales tienen plumas, reconoce que los demás animales pueden tener pico, reconoce, es una descripción, no es un estatus jurídico. Pero además, si nosotros damos este reconocimiento en un artículo constitucional, pero no reformamos las leyes secundarias que de esta constitución se desprenden, pues es un reconocimiento que en realidad en la práctica pues no sirve de mucho, sino solamente para definir, ¿no? Una característica que tienen estos seres. Otra cosa que es muy importante que les diga es que la palabra sintiencia, la palabra sintiente y la palabra sentiente no existen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Así que, bueno, desde ahí partimos con que puede tener cierta polémica o cierta confusión la implementación de este término desde una perspectiva jurídica, ¿no? Debería definirse con mucha más profundidad porque además se está adoptando rápidamente en muchas legislaciones en muchas partes del mundo. Y bueno, la Constitución de la Ciudad de México, muchas otras constituciones en el país, ¿no? Han reconocido a los demás animales como seres sintientes. Y la pregunta sería, antes explotábamos a estos objetos semovientes o bienes semovientes porque era la consideración jurídica que tenían los animales, pero ahora explotamos a los seres sintientes, es decir, los explotamos con la conciencia de que son capaces de sentir, de que tienen sus propios intereses y que son conscientes de lo que sucede hasta a su alrededor. La pregunta es si esto sería un avance o en realidad es un retroceso, ¿no? Porque explotar algo que considerábamos una cosa, bueno, es algo, pero explotar a alguien que consideramos que siente, me parece que es verdaderamente atroz, sobre todo cuando se considera algo legal. Y bueno, otras cosas que son muy importantes considerar es algunas prerrogativas a las que los demás animales no tienen derechos. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas define a una víctima como aquella persona física que los demás animales, al no ser personas, no pueden ser considerados víctimas. Y me parece que esto es tremendo y que es una prerrogativa que se está perdiendo al no incluirlos en esta definición. Pero lo que es muy importante decir es que si los demás animales fueran considerados jurídicamente personas, de manera inmediata, ¿no? Podrían ser merecedores de un reconocimiento como este de víctima, que en muchos de los casos que seguramente ustedes han escuchado y que se han mediatizado muchísimo, pues deberían de tener, porque además también se les debería de reparar el daño del que fueron víctimas. Ok, pero digamos que el tema no se queda solo en, pues que las leyes están un poco chuecas, que las leyes son contradictorias, que las leyes no son del todo justas, sino bueno, una vez que las leyes están, el reto es que las leyes se apliquen, ¿no? Y aquí tenemos algunos temas. Déjenme platicarles que existe una instancia a nivel global que es se llama World Animal Protection. Estos amigos europeos de la World Animal Protection hacen una cosa que se llama el Animal Protection Index, que es un índice, digamos, que de manera objetiva hacen a partir de evaluar en muchos países del mundo, 50, las leyes y las políticas y las instituciones que existen en materia de los demás animales. Lo que ustedes pueden ver en el cuadrito de color azul son algunos de los temas que están considerando para evaluar, primero, que existan en estos países. Y básicamente lo que ellos hacen es identificar el tema,
establecer si existen leyes, ¿no? En este sentido. Dos, establecer que hay instituciones que hagan valer las leyes en ese sentido. Y bueno, un poco a partir de esas dos métricas establecen, y desde luego la calidad de la ley, establecen una calificación. Estas calificaciones van desde la A, cuando está súper perfecto, hasta me parece que es la H cuando está muy requete mal. Como ustedes pueden ver en nuestra tablita, pues donde no nos va muy bien a nosotros es en la protección de los animales utilizados en la agricultura o los animales de trabajo, ¿no? Ya veíamos lo diferentes que son las legislaciones en ese sentido. Pero si ustedes se fijan en la parte de abajo, donde viene el comparativo con algunos otros países, encontramos que México tiene una mejor calificación que Estados Unidos, Canadá o Australia. Y la pregunta es, ¿por qué si tenemos mejor calificación que estos países, pues nuestros animales no están mejor que los animales de Estados Unidos, de Canadá y de Australia? Me parece. La lectura que yo le doy a este resultado es que nuestros amigos de la World Animal Protection, al ser europeos, suponen que si hay leyes y hay instituciones, la cosa camina. Y los que vivimos en nuestro país sabemos que eso no es necesariamente cierto. Tenemos la ley, tenemos las instituciones, pero eso no significa que la cosa camine. La cosa que también leo de este resultado es que si por alguna razón no modificáramos las leyes que existen en nuestro país, pero nos dedicáramos a hacer que se cumplen, ya dijimos que las leyes no son perfectas, ya lo aclaramos. Pero si hiciéramos cumplir las leyes que tenemos existentes, eso implicaría un cambio cualitativo para nuestros animales. No estarían perfectos, pero estarían bastante mejor de lo que están ahora, inclusive mejor que los animales en Estados Unidos, Canadá y Australia. Porque otra de las cosas que pasa, amigos, con nuestras leyes es que, bueno, pues tenemos las leyes, tenemos las instituciones, y hemos incentivado los activistas con mucho ahínco a todas las personas a generar sus denuncias en temas de maltrato animal, sobre todo el maltrato animal que es legal, ¿no? Que es ilegal, perdón, porque hay mucho maltrato que está legalizado, como el que sucede en las granjas industriales, los laboratorios, los bioterios, etcétera. Pero hablemos del maltrato que es ilegal. Hemos instado mucho a las personas a establecer sus denuncias. Vean ustedes, por ejemplo, en esta tabla, en la parte de arriba, la cantidad de denuncias que se presentan, estamos hablando aquí solamente de Ciudad de México, por temas que tienen que ver con maltrato animal. Son cifras enormes, miles que se están haciendo grandes y grandes y grandes y grandes y más grandes. Pero vean ustedes los siguientes renglones, los que tienen que ver con la cantidad de detenciones, con la cantidad de vinculaciones a proceso y con la cantidad de sentencias efectivas. No hay relación entre una cifra y otra. Y entonces de nada nos sirve tener una ley, de nada nos sirve tener una institución, de nada nos sirve si no se pueden sancionar las conductas que no son adecuadas en esta materia. Pero también hay que decirlo que esto es, desde luego, y lo más importante, es tremendo porque no se hace justicia para los demás animales, pero además porque esto contribuye a normalizar todos los esquemas de violencia que existen en nuestro país, porque violencia, no hay violencia a los animales y violencia a las mujeres y violencia, hay una sola violencia que se alimenta de todas esas pequeñas violencias y que construyen sociedades o que destruyen sociedades. Así es que esto que tiene que ver con la impunidad es algo que también tendríamos que trabajar y resolver. Y la otra, que es muy importante, los activistas normalmente estamos muy enfocados en mejorar las leyes o en crear leyes que no existen, pero tendríamos que poner mucha atención porque cuando una ley se crea o cuando una ley se reforma, debemos asegurarnos de que existan mecanismos de verificación, es decir, que exista alguien que se asegure que esa ley se va a implementar. Y desde luego también tendríamos que asegurarnos que exista presupuesto para poder ejercer todo lo que esa ley se indica. Porque si hacemos una ley, amigos, que no tiene mecanismos de verificación, pero que no tiene presupuesto etiquetado para ello, pues es una ley que en realidad nunca
se va a estrenar. Y déjenme darles algunos ejemplos. La Ley de Protección a los Animales establece, por ejemplo, en su artículo 24, que hay actos de crueldad, que hay actos de maltrato que se deben de sancionar conforme a la ley. En su inciso número 10 dice que uno de esos actos de crueldad o maltrato es abandonar animales en la vía pública. Y en el 24 bis dice que toda persona que cometa una de estas acciones, como la del inciso 10, que es abandonar a los animales, está obligada a reparar el daño en los términos que establece el Código Civil, el Código Penal y las leyes aplicables a la materia. Clarísimo lo que establece la ley. Entonces resulta que yo salgo a la calle, voy caminando y me encuentro a este perrito que ustedes ven en la foto. La primera pregunta es, ¿cómo sé si este animal fue abandonado? ¿Cómo sé si se perdió? ¿O cómo sé si nació en la calle? ¿Cómo sé? La segunda es, vamos a suponer que supiera que el animal fue abandonado. ¿Cómo puedo saber quién lo abandonó? Y si no puedo saber quién lo abandonó, entonces, ¿cómo puedo sancionar al abandonador? ¿Y cómo puedo hacer que el abandonador repare el daño? Y entonces la conclusión a la que llegamos es que la ley está divina, pero es una ley que está prácticamente imposible de implementar. Al menos no con las condiciones que existen hoy en día. Déjenme darles otro ejemplo. Ahí, ahí está. Otro ejemplo. Esta misma ley de protección a los animales en su artículo 25 dice que queda prohibido por cualquier motivo, y aquí viene el inciso 11, el uso y el tránsito de vehículos de tracción animal como este que estamos viendo en la fotografía. Y dice en su artículo 59 que de existir un riesgo inminente para estos animales, se debe de hacer un aseguramiento precautorio de estos animales, es decir, retirárselos a la persona con la que viene. La misma pregunta. Voy caminando, me encuentro a este vehículo de tracción animal en una vía asfaltada. Y vamos a suponer que lo denuncio. La primera pregunta es, ¿a dónde van a llevar al caballo para hacer este aseguramiento precautorio y cómo lo van a transportar hacia ese lugar? Déjenme decirles que hemos tenido casos como este y dado que no existen instalaciones adecuadas para hacer estos aseguramientos, los animales terminan en el corralón junto a los coches, sin un techo y sin condiciones adecuadas para ellos. Porque no existe, amigos, presupuesto para tener instalaciones adecuadas para el aseguramiento de los animales para ninguna institución. Y lo que sucede es que como no hay dónde transportarlos y como no hay dónde llevarlos, este es otro artículo que no se puede implementar en la práctica real. Por eso es tan importante asegurarnos que existan mecanismos de verificación, pero también presupuestos etiquetados para la implementación correcta de las leyes. Y a veces estos dos últimos son más importantes incluso que las mismas reformas a las legislaciones. Y la pregunta que yo les hago ahora, después de esto, una embarradita más o menos, es, si estas leyes fueran hechas para protegerte a ti, ¿te parecerían justas? Porque ya vimos que son legales, pero lo que queremos establecer es la diferencia entre legalidad y justicia. A mí me parece que no. Otra cosa de la que nunca hablamos en temas de leyes y que me parece que tendríamos que determinar o que empezar a construir son los derechos de los activistas que defendemos los derechos de los demás animales. Porque piensen ustedes que esta es una causa donde los sujetos no pueden defenderse por sí mismos, a diferencia del resto de las causas. Y entonces necesitamos proteger a quienes los están defendiendo. Nuestra causa, amigos, la de la defensa de los derechos de los animales, no se parece a ninguna otra. Los activistas de otras causas, los que están trabajando por temas que tienen que ver con las diferencias de género, por ejemplo, o las que están trabajando por los derechos de la infancia, o las que están trabajando contra la pedofilia o el tráfico humano, etcétera, todos estos grupos trabajan en contra de cosas que son ilegales, pero nosotros estamos trabajando en contra de cosas que son legales. Eso establece una diferencia muy importante en nuestro trabajo y eso nos pone como un grupo más vulnerable y que corre más riesgos. En el caso de nuestra legislación,
No existe ninguna ley en ninguna parte que nos reconozca legalmente. De hecho, las leyes que protegen a los demás animales solo reconocen a las organizaciones de protección animal, pero no reconocen a los individuos o a los activistas en lo individual. En otros países del mundo, amigos, nuestros colegas activistas son reconocidos como ecoterroristas. Así que sería muy importante que empezáramos a pensar cómo podemos hacer para que los derechos de los activistas sean protegidos. Sé que por ahí allá el despacho jurídico va por sus derechos, está trabajando en la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde podría haber un apartado que hable respecto de la labor que hacemos todos nosotros, pero se los dejo de tarea porque no pensamos en la protección que debemos tener y la verdad es que sí somos un grupo que corre riesgos muy importantes porque además luchamos contra intereses también de gente muy poderosa. Y bueno, ya hablamos un poco de la ley, de la ley, de la ley, de que pues la ley luego no está como quisiéramos, de que la ley luego no se aplica. Y en realidad lo que queremos, digamos, con todas estas regulaciones, con todas estas normativas, lo que queremos es conseguir un poco de justicia. Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿qué es la justicia? La justicia, de muchas definiciones que encontré, creo que esta es la que más me gusta, es esta idea ética, esta idea filosófica de que las personas, insisto, por eso es tan importante que los demás animales sean considerados jurídicamente personas, del que las personas sean tratadas de manera imparcial, de manera adecuada, de manera razonable, no solo por la ley, sino también por los árbitros de la ley, y que las leyes les garanticen que ningún daño les ocurra y que cuando llegara a suceder, se tomara algún tipo de acción correctiva. Me parece que eso engloba mucho más qué es lo que estamos buscando para los demás animales. La meta entonces es que las leyes se parezcan más a la justicia, ¿no? Que la distancia que tenemos ahora se vaya emparejando, no solo para las personas, sino para todos los seres sintientes, porque en realidad, pues el objetivo que persigue la revolución de los demás animales es poder reconocerlos como sujetos que son valiosos por ellos mismos, y eso se traduce en respetar su vida, en respetar su libertad, su autonomía y, desde luego, sus intereses. Y bueno, entonces, ¿qué viene? ¿No? Ya, no nos vayamos a suicidar. ¿Qué viene ahora en esta materia? Déjenme hacernos un pequeño repaso. Ya desde el año 77 se empezaban a hacer como ciertos esfuerzos respecto a tener pues presentes los derechos de los demás animales. Existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales en la que se considera que deberían de ser sujetos de derecho, ¿no? Y que se debería de respetar su libertad, que no se les cause dolor, la satisfacción de necesidades básicas y sus hábitats. Hay que considerar que en ese tiempo no se tenían todo el marco científico que se tiene ahora, y digamos que era una declaración que, aunque mucha gente se suscribió, digamos, era como un buen deseo, ¿no? Más que algún efecto práctico que pudiera tener. Pero han estado pasando cosas muy interesantes en el planeta en estos últimos años. Por ejemplo, que se llama la Ley de Rose, que fue un esfuerzo global en el año 2020, a partir que un grupo de activistas hicieron un rescate de estos rescates que se hacen en granjas industriales, y rescataron a una gallina a la cual bautizaron como Rose, y en honor a esta gallina diseñaron esta propuesta de ley, que es una ley muy, muy sencilla, muy, muy simple, ¿no? Que lo que dice es que todos los animales, sin excepción alguna, tienen derecho a ser libres, a no ser propiedad de nadie, tienen derecho a no ser explotados, tienen derecho a tener sus intereses representados por un tribunal y protegidos por la ley, tienen derecho a tener un hogar o su hábitat o su ecosistema, lo que sea, protegido, y tienen derecho a ser rescatados de situaciones de peligro o de explotación. Si bien esta ley no llegó, digamos, a convertirse en una ley como tal, sí fue materia de discusiones y de conversaciones, bueno, que me parece que dieron pie a poner el tema sobre la mesa y a empezar a reconsiderar lo que hasta ese momento se tenía diseñado en materia jurídica.
Pero existen otros esfuerzos bien interesantes de cosas que ya son, ¿no? La ley, por ejemplo, 1774 de 2016 en Colombia, esta es una ley muy interesante. Sé que en tema de la implementación, de la aplicación, hay algunas cosas que todavía no logran ser eh, ideales, ¿no? Pero lo que es importante decir es que sí existe un precedente jurídico, por ejemplo, en esta ley, donde se define a los animales, dice claramente, los animales como seres sintientes no son cosas. Y me parece que esta frase en una ley estableciendo algún tipo de antecedente jurídico es muy valioso de retomar al momento de hacer reformas en algún otro tipo de ley. Así que me parece que esto es muy interesante. También fue muy interesante ver a los compañeros chilenos, ahora que estuvieron teniendo conversaciones muy profundas respecto a su nueva constitución, discutiendo este proyecto que se llamó Sujetos no Objetos. Lo que buscaba es que los animales dejaran de ser considerados propiedad, porque ya decíamos, el interés de una propiedad siempre está subordinado al interés del propietario, y ellos planteaban que los derechos son de los individuos y que los individuos deben ser reconocidos como personas. Si bien esta propuesta no llegó a la Constitución chilena, sí déjenme decirles que se discutió en foros de los más importantes en Chile y mantuvo, la verdad, que la conversación y el nivel de la discusión muy alto. Y bueno, los compañeros activistas siguen trabajando en ese sentido. Hay otro proyecto interesantísimo que está discutiéndose ahora mismo en Argentina, que es la ley Sintientes. Esta ley, la verdad que es muy emocionante de leer porque propone modificar el Código Civil, pero también el Código Comercial en Argentina, con la idea de que los demás animales sean considerados personas no humanas sujetas de derecho. Y esta categorización, pues les quitaría el carácter de cosas. Esto es una primera cosa muy revolucionaria de esta iniciativa, pero la otra que es muy revolucionaria es que esta ley no establece diferencias entre ningún tipo de animal, ni entre los que se consumen o los que no se consumen, ni entre los domésticos o no domésticos, sino que hace referencia a la protección de todos los animales en su conjunto, y me parece que esa es otra cosa muy innovadora y muy llamativa. Y también establece, ¿no? Para, digamos, aterrizarla a la realidad de lo que va a ser su implementación, que no va a generar una gran cantidad de cambios en caso de que se apruebe, digamos, de manera inmediata, sino que es un primer paso para que los animales, los demás animales puedan empezar a tener estas consideraciones, pero que una vez declarados personas no humanas sujetas de derecho, serán los jueces los encargados de resolver cada caso que se les vaya planteando e ir así construyendo los avances que se requieren en materia jurídica para los demás animales. Una cosa muy interesante que se está discutiendo en Argentina, y bueno, decir que pues las discusiones más interesantes en materia de los derechos de los animales en este momento se están dando en Latinoamérica. Si a ustedes les interesan estos temas, yo voy a hacer un comercial. Bueno, aquí hay un libro que no se alcanza a ver muy bien, pero que se llama Derecho Animal Latinoamericano, coordinada por Rosy de la Torre, donde Brenda también participa con unas cosas muy interesantes. Entonces, si les interesan estos temas de la legislación, búsquense Derecho Animal Latinoamericano de Editorial Porrúa. Está muy fácil de entender, está muy agradable, tiene muchos ejemplos, está muy bueno. Pero en México, o sea, en México también están pasando cosas muy interesantes. Hay ahora un esfuerzo que se llama Animales a la Constitución, eh, que lo que ha hecho es, digamos, llevar esta propuesta de que los demás animales sean reconocidos en la Constitución federal, en la Constitución del país, y lo que plantea son tres reformas muy interesantes. Una al artículo tercero, que prácticamente tiene que ver con temas educativos, es decir, considerar a los demás animales en los planes y programas de estudio donde se hable de su protección. También reformas al artículo 4 que tienen que ver con protección a los animales, donde se reconozca que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar protección, trato adecuado, conservación y cuidado de los animales conforme a lo que establezcan las leyes. Y desde luego,
el artículo 73, que es un artículo que tiene que ver con las facultades del Congreso, donde se le daría al Congreso la facultad de legislar en materia de protección a los animales, porque créanlo ustedes o no, amigos, el Congreso de nuestro país no tiene estas facultades en este momento, por eso tenemos un montón de leyes estatales que se parecen en unas cosas, pero son diferentes en otras, y entonces cuando uno de los demás animales cruza la frontera de un estado a otro puede ganar o perder derechos solamente por encontrarse geográficamente en otro sitio. Así que estas facultades en el Congreso podrían generar una ley general, una ley homogénea para todo el país y quizá instituciones que a nivel federal puedan regular lo que está sucediendo con los demás animales. Y bueno, aquí nos podríamos quedar horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando de todos los avances que se están dando en materia jurídica para los demás animales. Estamos hablando de conceptos nuevos que están apareciendo no solo en México, sino en otras partes del mundo, como por ejemplo el de la familia multiespecie, reconocimientos de otros países al respecto de la capacidad de sentir de los animales, pero animales también que ya son considerados personas no humanas, como mi tocaya Sandra, la orangutana, o Ceci, la chimpancé, que fueron ya reconocidas como personas no humanas, o en la India los cetáceos, que ya son considerados personas no humanas, y la lucha para que otros animales sean reconocidos también como personas no humanas, o discusiones que se están dando, como el caso del elefanta Eli del Zoológico de San Juan de Aragón, que ya están en la Suprema Corte de Justicia, también el caso de las corridas de toros, ya están en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, no evaluándose como una manera de proteger a los seres humanos por su derecho al medio ambiente sano, sino la Suprema Corte de Justicia está en estos momentos evaluando los derechos de los toros, para el caso de las corridas de toros, los derechos de Eli, en el caso de esta propuesta para llevarla a un santuario, y lo hacían en el caso de la hipopótama Inés, que lamentablemente falleciera en el zoológico de San Juan de Aragón antes de que el juicio concluyera, pero lo importante en el caso de Inés fue que fue reconocida como quejosa ante la autoridad, lo cual también sienta un precedente muy interesante en materia jurídica respecto a la defensa de los demás animales. Y así podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas de avances que se están dando en muchos países, avances jurídicos respecto a los demás animales. Y es que, amigos, como dice nuestro querido Joaquín Phoenix, este ganador del Oscar que dio un discurso fantástico cuando recibió este trofeo, cuando somos capaces de mirar al mundo a través de los ojos de otro animal y vemos que por dentro todos somos iguales y que todos merecemos vivir libres de sufrimiento, bueno, pues creo que podemos construir un mundo más empático para los demás animales. Y ahora déjenme compartirles una cosa muy emocionante. Me parece que el arte también es otra forma de hacer activismo y que ayuda mucho a compartir el mensaje. Yo tuve la oportunidad de conversar en uno de mis programas con Pedro Alemán, el líder de la banda Futuro Vegan Pop. Y bueno, pues quiero regalarles un pedacito de esto muy emocionante que yo viví en ese momento. Ojalá que les guste. Adiós. Todos somos animales, con la activista Sandra Segovia. Él es un artista y músico peruano, nació y creció en Barranco, en Lima, después se fue a España y luego a Australia, que es donde se encuentra en estos momentos. Escribió cuentos sobre animales desde su infancia y ha escrito canciones desde los 17 años. Es un activista por los derechos de los animales y además es vegano. Y en 2003 puso en marcha esto que todos conocemos que se llama Futuro Vegan Pop, arte y música para los animales, un proyecto en solitario con canciones, letras, dibujos que promueve un mundo mejor para los animales. Bienvenido, Pedro Alemán, a Todos Somos Animales. Qué gusto tenerte aquí. Y por cierto, hablando de ética, déjame decirte que mi canción favorita de todas tus canciones, con la que abro todas mis temporadas, es esta que dice: no existe una ética para los humanos y para los demás animales. Solo existe una ética para todos. Mi no es favorita. Buena presentación. He entregado ahora a una conexión
cómo el mundo gira hoy. Respeto a la vida dentro de mí, coherencia y la moral. No existe una ética para los humanos ni para los demás animales. Solo existe una ética para todos, para todos. Solo ética, solo ética, solo ética para todos. Solo ética, solo ética, solo ética para todos. Un tratamiento justo para aquella voz que respira con dolor. Tienen intereses por vivir, capacidad de sentir. No existe una ética para los humanos ni para los demás animales. Solo existe una ética para todos, para todos. Solo ética, solo ética, solo ética para todos. Solo ética, solo ética, solo ética para todos. ¡Bravo! Y bueno, pues con este mensajito alegre decirles que la verdad es que cada día estamos más cerca de que todo esto que estamos imaginando suceda. Los avances que han sucedido en materia jurídica los últimos 25 años son fantásticos. Están pasando cosas que para los activistas más viejitos como yo eran impensables. Así que me parece que no falta mucho para verlo. Y bueno, pues con esto invitarlos a seguir luchando hasta que tengamos un mundo más justo donde todos los seres seamos libres y felices. Muchas gracias por el espacio. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quiera comentar algo, se anima a cantar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sandra? Nuevamente. Hola, Víctor. Sí, no, pues muchas gracias. Ha sido una presentación de verdad muy completa, y muy emotiva con este final, ¿no? Eh, bueno, mis alumnos también muy interesados. Es una clase que tengo con ellos de pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues creo que en lo personal, esta sesión que hemos tenido para mí también, pues es muy enriquecedora para mis estudiantes, que ya comentaré con ellos algo al respecto. Lamentablemente no me pude quedar porque las clases son de 50 minutos. Y bueno, aún así, si alguno de ellos posteriormente ve esta grabación, pues estoy contento por, además, la conducta que presentaron, que luego pues es difícil, ¿no? Pero sí estuvieron muy atentos y pues como te digo, creo que también es muy útil porque tú presentaste una serie de argumentos que bueno, yo también tuve que irles poniendo ahí en el pizarrón como que cuáles eran, ¿no? Y que bueno, pues sobre ellos ya discutiremos en algún otro momento, porque bueno, también por ahí les pedí una lectura relacionada con este tema. Son alumnos de finanzas, entonces están muy alejados de pues todos estos temas, pero pues la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con estos cursos que se ofrecen en el Departamento de Filosofía, pues permite a los estudiantes tener otras perspectivas desde otros temas y bueno, pues, temas filosóficos, y creo que también llevarán ahí algo en su momento de derecho, y entonces bueno, ellos encontrarán la manera deben encontrar, nos gustaría que encontraran la manera de relacionar todo esto con su formación. Bueno, me gustaría pues también invitar a los participantes si tienen alguna pregunta.
Leo los comentarios. Bueno, sí hay aquí algunas preguntas. Mm, bueno, lo del simposio ya lo comentó Rosy, que bueno, queda grabado. Y hay una pregunta de la doctora Lu, que es compañera de nosotros aquí en Aguascalientes, de Movimiento Ambiental. Pregunta, ¿por qué el ser humano es cruel por naturaleza y no al revés? Yo difiero un poco. Yo no creo que el ser humano sea cruel por naturaleza. A mí me parece que son conductas que vamos aprendiendo. eh, bueno, porque los entornos son complicados, a veces, pero los niños no necesariamente son crueles. Pueden ser curiosos y ser ligeramente crueles o ser crueles a partir de esa curiosidad, pero no con una intención cruel en sí. Eh, Me parece que eso es algo que vamos aprendiendo y que además vamos normalizando. Por eso es tan importante combatir cualquier tipo de violencia, ser intolerantes a la violencia, porque eso va repercutiendo en nuestras conductas. Acabo de estar en un foro sobre violencia justamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la semana pasada, y yo les preguntaba a las personas que nos veían que cuántos lloran o se angustian cuando ven el noticiero, ¿no? Y la verdad es que nadie levantaba la mano. Y yo decía, pero ¿cómo se puede no angustiar si estamos viendo que gente que se murió, que gente que le hicieron cachitos y quién sabe qué, y que pasan, que se destruye el Amazonas, ¿sabes? Porque vamos normalizando todo eso de tal manera que ya no nos repercute, ¿no? Y me parece que eso es algo que no podemos normalizar, sino por el contrario, ninguna conducta violenta, ninguna conducta agresiva, y necesitaríamos ser como más cuidadosos en ese sentido para, bueno, para educar a nuestras infancias de mucho mejor manera y sí empezar a regresar al asombro, ¿no? Les contaba que alguna vez tuve la oportunidad de estar en Barcelona y platicando con los locales les decía que cómo era el tema de seguridad y me decían, no, está horrible aquí. Fíjate que el año pasado tuvimos 4 asesinados, 4. Ajá, mi reacción fue como la tuya, Víctor, me reí muchísimo. Yo le decía, bueno, 4, nosotros 4, pues en un chico rato, ¿no? Y después llegué a la conclusión de que lo normal no es lo que pasa en México, que lo normal es tener sociedades mucho más pacíficas y que es correcto que la gente de Barcelona se alarme, porque no debería de haber ningún asesinado en ningún país, ¿no? Entonces empezamos a normalizar estas cosas de los muertos, de la violencia, de lo que pasa, de que nos insultamos, de que no, y tendríamos que ser bastante más cuidadosos, porque socialmente y desde luego los demás animales también reciben toda esta violencia que se normaliza y de la que muchas veces ya no nos damos cuenta. Sí, perdón, o sea, la risa fue de asombro, No, ¿no? no, no, es que, ¿sabes qué, Víctor? Me pasó Sí, igual. ajá, Cuando a mí me lo dijo, yo me reí igual. Y le dije, ay, amigo, pero ¿de qué? O sea, 4, no sé qué. Esta reflexión la he venido a hacer en las últimas 3 semanas, que me acordé con lo del foro. ajá, Me acordé de eso y dije, es que no, el que tiene razón es él, ¿sabes? Porque claro, sí, uno por está tan supuesto. acostumbrado de que Sí. los no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos, que pareciera como que es lo normal. Y no, no es normal. Sí, lo que comentas, vamos perdiendo como esta sensibilidad De acuerdo, sí. a sucesos tan dramáticos. Me viene a la mente una palabra espeluznantes, Espeluznante, sí. que tan normalizados los tenemos que por eso no nos causa eh, Nada, nada, ¿no? Eh, nada. y bueno, pues esto mismo, pues obviamente si lo pasamos al asunto de protección de derecho animal, pues lo que dice es muy cierto. O sea, los niños adoran a los animales, se preocupan por ellos, pero se va perdiendo como esa sensibilidad, ¿no? Que yo creo que solamente tenemos que atrevernos a recuperarla, ¿no? O sea, ni tan siquiera diría como que racionalmente tendríamos que dejar de ser de esa manera. Yo creo que es un asunto pues diferente, o sea, recuperar esa sensibilidad natural, ¿no? Eh, no sé si quisieras comentar algo más, Lu, estás por aquí en la sesión o con eso es suficiente, no sé. Y si alguien tuviera pues alguna otra pregunta,
quisiera eso. Oigan, para los que dicen de la canción, pueden buscar Futuro Vegan Pop en Spotify y en YouTube. No solamente tiene esa canción, tiene muchas otras, que estoy segura que les van a gustar, muchísimo. Búsquenlos por allá. Y bueno, aprovecho para hacer comercial. Tenemos un canal de YouTube que se llama Todos Somos Animales MX, donde hay muchas charlas con mucha gente, pero también pueden buscar nuestras 6 temporadas de podcast en Todos Somos Animales en Spotify. Hay muchas conversaciones, hay playlists con música animalista. La van a pasar divertido si nos acompañan en YouTube y en Spotify. Sí, no sientas temor de hacer comercial, Sandra, porque pues es el objetivo de este seminario, que establezcamos vínculos, redes y que haya un apoyo nacional e internacional en favor de esta causa, ¿no? Que eh, parece que no avanza, pero yo creo que sí. No al ritmo y que uno quisiera, pero me parece que se van consiguiendo avances. Sí, no como la urgencia lo requiere, pero yo les digo, yo empecé a hacer activismo literalmente el año pasado. De eso el siglo pasado, de eso han transcurrido 30 años. 30 años, amigos, en tiempo histórico es un suspiro, Claro. ¿no? Y en 30 años hemos pasado de no tener leyes a estar peleando por un reconocimiento en la Constitución para los animales, Es de no correcto. tener instituciones a tenerlas, de estar teniendo discusiones sobre el estatus jurídico de los animales, a tener leyes en todo el país, a tener policías que defienden a los animales. O sea, creo que también debemos de darnos un espacio para reconocernos que si no hemos terminado con el sufrimiento de los animales, si hemos avanzado muchísimo en los últimos 25, 30 años y que ha sido labor pues de todos, cada quien desde su trinchera, trabajando por esta causa. Sí, la maestra Lupita Castorena, que también es compañera Wow, de nosotros y organizadora, tiene una pregunta, usted levantando la mano. Adelante, claro Lupita. que sí. Hola, soy Guadalupe Castorena de acá de Aguascalientes. Para contarte que tenemos una compañera, no sé si está en la sala, Aurea Escobedo mm, ay, se me fue el La nombre, hermosa Rosy Aurea, Flores. sí, la conozco. Claro, cada semana nos manda qué va a haber en el noticiero o cada emisión nos está mandando toda la información y bueno, pues a la medida de que podemos, ahí estamos presentes. Estuvimos en el último que tuviste, Arturo Berlanga, y pues siempre estamos ahí al pendiente de lo que están haciendo y pues muy honrados de que estés el día de hoy por acá. Oigan, yo muy feliz de saber que nos escuchan, porque les digo que pues yo cuando empecé no había nada de estas modernidades y de pronto da una sensación de que habla uno con la pared. Entonces, cuando te enteras de que alguien te escucha, la verdad es que es muy emocionante porque pues la intención de crear estos materiales es justamente eso, ¿no? Que haya oídos receptores, mentes abiertas y ganas de transformar conciencias. Entonces, yo les agradezco mucho a los que ya nos han escuchado y a los que nos recomiendan y a los que nos quieren empezar a escuchar, pues se los agradezco un montón porque es para ustedes lo que trabajamos. Y también decirles que si alguien requiere un espacio en el programa, porque sabemos que hay causas que requieren ser difundidas y que de pronto es muy importante. Ahora que veo por aquí a Natalia, que es de Argentina, trabajamos muchas veces difundiendo casos que suceden en otros países del planeta. Ahora estamos trabajando con Lorena Vilisic sobre un caso tremendo que está pasando con un perrito en Argentina, bueno, para también empezar a crear un poco de presión social y ayudar a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, pues quien necesite espacio, el programa está abierto, es una herramienta para ustedes y muy feliz de que lo utilicen. Pues muchísimas gracias por esta invitación, esta disponibilidad para que tu espacio pueda ser utilizado pues por quien así lo desee. Y qué mejor que pues ya tienes audiencia, entonces pues se puede llegar a más personas. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, comentario? Pues queda todavía tiempo, pero tampoco vamos a forzarlo, ¿no? Bueno, ok, entonces, pues muchas gracias, Sandra, por esta presentación. Voy a hacer, me permito compartir la pantalla, no sé si se ve. ¿Ya se ve? Ahí está, mira qué bonito. Bueno, pues entonces,
hago entrega, ¿sí? El Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Sandra Segovia por su participación como ponente en la 20ª sesión del seminario con el tema Justicia y Legalidad, comprendamos la diferencia. Aguascalientes, Aguascalientes, 11 de octubre 2024. Ay, Muchísimas gracias, Sandra, por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido pues, tu experiencia, tu conocimiento, la claridad con la que presentaste este desarrollo de jurisprudencia, de cómo hemos ido avanzando y esperamos que avancemos cada vez más. confío que así será y les agradezco mucho este reconocimiento. Para mí es muy, muy, muy importante porque la verdad que admiro mucho la labor de Ejida y me siento muy honrada de haber participado con ustedes. Pues muchísimas gracias, al contrario. Pues nos despedimos de esta sesión. Los invitamos a que nos ayuden a promover este espacio a través del canal de YouTube. Ya saben, tiene este mismo nombre, donde la sesión pues queda también grabada. Pues me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Perdón la pregunta, ¿quién cierra la grabación?